El derecho, hasta cierto punto, creo yo, te da un bagaje cultural general, un pensamiento crítico, analítico, que te permite adaptarte, si es que finalmente es lo que quieres hacer, a carreras muy distintas, ¿no? Yo empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Lima en el año 91, al 91 al 97 me parece. Durante casi toda mi carrera hice algo que alguna vez me recomendó algún tío abogado, y fue empezar a hacer prácticas profesionales casi desde el inicio de la carrera. Entonces, probablemente en segundo ciclo de Derecho entré a practicar en el Poder Judicial, una experiencia súper interesante. Recomiendo mucho a quien vaya y quien no vaya a ser litigante, hacer prácticas en el sector público, y mejor aún si es que es en el Poder Judicial, porque la verdad que ahí se ve el derecho, a veces le digo el derecho real o el derecho de día a día. La verdad que fue una súper experiencia, conocí gente de la que aprendí muchísimo, bien interesantes experiencias. Luego de ello tuve la posibilidad de, en realidad le había agarrado mucho gusto al tema procesal, de practicar en un muy buen estudio de derecho procesal, aprovechando un poco lo que ya había aprendido además en el Poder Judicial, estando todavía en la universidad, que fue la ventaja de haber empezado a practicar, la verdad, desde muy, muy temprano. Luego de mis prácticas en Derecho Procesal, en un estudio de abogados, surgió la posibilidad de hacer CESIGRA en el INDECOPI. CESIGRA es el Servicio Civil de Graduados, que en esa época era una obligación para poder sacar el título de abogado. INDECOPI en ese momento estaba relativamente joven, recién formado, en la época en que se estaba abriendo el mercado. Y la verdad que me dio mucha curiosidad todos los temas de derecho de mercado, libre competencia, economía y derecho regulatorio. O sea que estuve en INDECOPI el tiempo de CESIGRA y algún tiempo más también como practicante, estuve como año y medio me parece, y la verdad que lo disfruté mucho. Luego de ello pasé a trabajar a un estudio de abogados corporativo, justamente en el área viendo temas de libre competencia, competencia leal, etcétera. Luego con las telecomunicaciones entra mucho el tema de la tecnología. Era una época en que empezaban a darse recién en el Perú algunas consultas y algunos temas sobre privacidad, comercio electrónico y cosas que todavía no estaban reguladas. Las tomé en el estudio un poco por curiosidad y aprendizaje, y la verdad que me gustó mucho. Ya fui como poco a poco me fui metiendo mucho en el tema de la tecnología. Eso es un poquito lo que me ha ido llevando a donde estoy acá. Luego de la maestría regresé al estudio también por algunos años, hasta que se presentó la oportunidad de trabajar en la gerencia legal. Entonces lo hace también súper interesante. Creo que es bien difícil individualizar alguna experiencia en particular y decir, por lo menos en mi caso, hay gente que de repente sí te dice, no, tuve este momento de iluminación en mi vida y me marcó y me llevó a... En mi caso yo no creo que haya sido así. Todas las experiencias en mi carrera al final y en la vida, todas las experiencias van formando a una persona. Hay experiencias buenas y hay experiencias malas. Pero todas al final enseñan y ayudan a crecer. Como les decía antes, de repente el paso en el Poder Judicial fue súper interesante. Visitar juzgados con mi cuadernito bajo el hombro, tomando nota de todos mis expedientes, también fue súper interesante. Te permite conocer a mucha gente, te permite ver realidades de todo tipo. Te permite ver el derecho más allá del laboratorio, que a veces es la universidad, ¿no? Es el hecho de tener la oportunidad de estudiar y vivir en el extranjero. Yo creo que también ha sido algo que ha marcado mucho mi carrera y mi personalidad.
Eso además da la oportunidad de tener ya un grupo de contactos y de personas y de amigos de la profesión que no se limita a tu universidad en tu país, sino es internacional, lo cual también te da oportunidades interesantes. De cuando en cuando de repente viaja por trabajo alguno de mis amigos abogados en alguna parte del mundo, al Perú, o necesita alguna recomendación, o en cualquiera de los países de la región, o inclusive cuando yo viajo, siempre es interesante ver la posibilidad de visitarlos. Entonces, sí, yo creo que es una suma de todo. Yo creo que lo primero son valores muy sólidos, tener muy claro contigo mismo qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y eso no renunciarlo nunca, más allá de que a veces pueda resultar de una manera o de otra cualquier situación. Los valores creo que son la base de todo lo que debe hacer un abogado y un profesional en general. Lo otro que es muy importante es tener empatía con el negocio, ¿no? Más allá de que podamos ser abogados y que hayamos tenido una formación de un tipo quizás muy distinto, y esto va cambiando con el tiempo, pero quizás de un tipo muy distinto, más tradicional que otro tipo de profesiones con las que tenemos que lidiar, tenemos que aprender a mirar con la visión del abogado, pero también con la visión del negocio, ¿no? Entender cuál es la finalidad de la empresa para la que trabajo, entender cuáles son los intereses de la persona que me viene a buscar y realmente cuál es la finalidad de la consulta que me está planteando, y ver finalmente cuál es la forma de poder ayudarlo y de poder ayudar a la empresa para la que trabajo, siempre manteniendo este tema de principios y de valores que les comentaba al comienzo. Luego, un reto muy importante hoy en día es la efectividad, ¿no? Puede reflejar o verse muy elegante o muy bonito un estudio, un informe muy extenso, con varios capítulos y conclusiones muy extensas y grandes citas legales, pero ya hoy en día en el mundo corporativo, más allá de la absoluta solidez que tiene que tener una opinión, se busca muchísimo más la efectividad, la celeridad y la simplicidad al momento de definir soluciones. Porque al final una solución tardía o muy compleja no está solucionando nada, ¿no? Y de repente una característica adicional que también uno va desarrollando con el tiempo, más allá de los cursos que también existen y que son muy buenos, o los libros, es el tema de la negociación, ¿no? Yo creo que más allá de ser abogado o estar en cualquier otra carrera o hasta en la vida personal, uno vive negociando, ¿no? Y es un factor o es una habilidad que uno tiene que ir construyendo en el día a día, porque ayuda mucho también en el mundo corporativo. Hoy día, cada vez más, y además con la digitalización del trabajo y del mundo y la inserción de nuestro país en la economía internacional, yo creo que es muy importante buscar internacionalizar los conocimientos. No importa específicamente en qué área del derecho en particular puedan estar trabajando, es importante mirar un poquito más allá de nuestras fronteras. El derecho solía ser una profesión que estaba muy arraigada o vinculada al mundo local por el tema de la legislación y la jurisprudencia, pero eso es algo que cada vez está cambiando más. Es cierto que en algunas áreas del derecho más que en otras, pero creo que en términos generales es una tendencia que se viene dando cada vez más. Otro tema que es importante es aprovechar los contenidos en línea. Yo recuerdo cuando practicaba en un estudio de abogados en mis inicios, casi nadie consultaba el internet, ¿no? Y dependiendo de los temas que verías, cuando de repente le comentabas a tu jefe que ibas a hacer alguna consulta en internet, la primera reacción era de repente hasta de risa, pensando que estabas perdiendo el tiempo,
y luego de desconfianza, ¿no? Y cómo sé que esta fuente es importante y cómo sé que efectivamente es la OMC donde estás consultando o cómo puedes saber cuál es la solidez de lo que fuera. Eso efectivamente ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día es pan de cada día, efectivamente, trabajar y aprovechar los contenidos que existen hoy día en las redes a nivel mundial, porque es muchísimo la información y muy valiosa. También hay mucha muy mala. Pero además de la información hay también muchísima capacitación, hay muchísima fuente de información que te puede dar crecimiento profesional, no solamente el consumo del día a día. Y es importante hacerse algunas fuentes relevantes dependiendo de lo que cada uno haga, como para tener una consulta base, digamos, es casi como libros de cabecera, le diría yo, ¿no? Luego hay que familiarizarse mucho nuevamente, independientemente del área del derecho en la que uno vaya a trabajar, con la vinculación que tiene la práctica legal y la tecnología, porque eso es algo que ya la tecnología es transversal a todas las industrias y lo es también hacia el derecho, y cómo funciona la tecnología también a favor de la actividad legal. Creo que hay una relación simbiótica interesante y los abogados que van entendiéndola y aprovechándola creo que tienen una ventaja muy, muy importante en su desarrollo profesional, ¿no? Y luego algo que también es importante que ve en línea de lo que comentaba en mi respuesta anterior es entender los principios básicos de negocio, ¿no? Para uno poder tener esta empatía con el negocio y poder entenderlo, es importante tener algunos conceptos básicos no legales, ¿no? Lectura de estados financieros, el concepto de costos, márgenes, dividendos, intereses, Incoterms en el comercio internacional y otros que puedan efectivamente a uno pensar un poquito más como empresario sin perjuicio de que su conocimiento profundo y desarrollado sea el de abogado, ¿no? Yo les diría tomar en cuenta los puntos de mi pregunta anterior, básicamente. O sea, pensar en negocio, tener empatía por el negocio, conocer un poquito de la tecnología, las herramientas que utiliza el negocio y las que puedo usar yo como abogado por un lado. Pero quizás lo más importante es no ponerse metas personalmente, ¿no? Atreverse a salir de su círculo de seguridad o de comodidad, atreverse a dar el salto, atreverse a no aceptar un no. E inclusive ni siquiera si es que estamos hablando de alguien que quiera hacer un cambio del derecho, no sé, penal, procesal o lo que fuera, hacia el derecho corporativo. O sea, inclusive si es que alguien que está en el derecho corporativo en cualquier rama quiere también dar un salto fuera del derecho, ¿no? No es mi caso, pero conozco muchos amigos que, por ejemplo, empezaron de repente de abogados en una empresa, en un banco, y terminaron de repente en el área de marketing, terminaron de gerente general, terminaron en muchísimas otras ramas y áreas muy distintas a las del derecho. El derecho, hasta cierto punto, creo yo, te da un bagaje cultural general, un pensamiento crítico, analítico, que te permite adaptarte, si es que finalmente es lo que quieres hacer, a carreras muy distintas, ¿no? Con mayor razón, no tendría por qué ser más difícil el adaptarte dentro del derecho a desarrollarte en un tema corporativo. De repente también es cuestión de buscar qué tipo de empresa es la que te gusta, ¿no? O sea, de repente voy a hacer derecho corporativo en una minera, que va a ser algo muy distinto a lo que voy a hacer de repente en una empresa de tecnología, o muy distinto de lo que voy a hacer en una empresa de consumo masivo o de negocios retail, porque la actividad va a ser distinta, la dinámica es distinta, el negocio es distinto, y de repente podemos tener cierta afinidad o cierto gusto por determinados negocios, ¿no? Entonces también es importante mirar un poco eso, porque a la larga te va a ayudar también a que te guste lo que estés haciendo, más allá del derecho en general, sino la aplicación misma al día a día.